Amigos, en este video voy a enseñar cómo podemos revisar si tu computadora está hackeada o no, porque muchas veces antivirus nos daña un aviso, pero puede ser que hay alguna programa instalada que ya está mandando tus datos a su dueño. Para primera revisación tenemos que tocar Windows más R y aparece una ventana para ejecutar. Después escribimos este comando y hacemos OK. Todos estos comandos voy a dejar en descripción de este video. Todo que aparece en esta ventana es programador de tareas de Windows. Todo es programa que ejecuta automáticamente cuando nosotros encendemos computadora. Acá a la derecha tenés más opciones para controlar todo, pero acá por general en esta ventana nosotros tenemos que tener algunos programitas que se ejecuta y por ejemplo tenemos que tener todo de Windows, ¿no? O programas que nosotros instalamos. Yo tengo en otro idioma, pero usted va a ver su Windows en su idioma y va a leer bien todos estos programas que está ejecutando. Si vas a ver si ustedes instalaron o no instalaron. Por ejemplo, a mí yo voy a revisar ahora Avast. Sí, yo sé que Avast es antivirus, pero yo no uso hace mucho tiempo Avast, pero veo que está ejecutando Avast. Entonces, esto que voy ahora a revisar y también eliminar. Por general tiene que estar Cleaner, Microsoft, todo que ustedes instalaron en su computadora. Si está algo raro, hay que revisarlo. Y si aparece algunos programas que nosotros no instalamos, ¿qué tenemos que hacer? Porque puede ser que muchas veces nosotros actualizamos algo, instalamos un programa, pero después olvidamos destildar algún cuadradito que está chiquito cerca y se instala algo de muestra, algo de por ejemplo, por 7 días y después empieza a pedir tu tarjeta o ejecuta algún script en segundo plano y nosotros ni sabemos. Entonces, tenemos que marcar, por ejemplo, Avast Security y vemos acá abajo de dónde está ejecutando. Esto hasta puedo ver ahora que sí, yo me equivoqué porque es Avast Browser. Es solo navegador de Avast que sí yo estoy usando, no es antivirus de Avast que no estoy usando. Pero si encontrás algunas programitas acá que no estás usando o tiene alguna ruta, alguna carpeta desconocida o algún script desconocido, ahí sí que tenemos que investigarlo. Por eso, primero de todo, tenemos que investigar todo acá. ¿Qué tenemos acá? Te recomiendo, antes que eliminar los procesos, siempre investigar. Y no sabes qué proceso es, puedes investigar en mismos buscadores de Google o algo. Pero si ya encontraste que es algo peligroso, directamente elimina. ¿Cómo eliminar? Marcamos este proceso que vemos acá. Y acá más abajo, con botón derecho, cuando botón derecho de mouse apretamos, acá abajo va a decir eliminar. Entonces apretamos eliminar y listo, este proceso no va a arrancar por lo menos cuando arranca tu computadora o arranca tu sesión en Windows. Segunda comprobación de Windows. Otra vez tocamos Windows R y escribimos este comando, resmon, y aceptamos. Ok, y acá en esta ventana nos dice todos los procesos que está arrancando ahora en computadora. Bueno, hay muchos procesos que, por ejemplo, nosotros no conocemos, pero hay procesos por general conocidos, ¿no? Y vemos cuando se consume CPU, microprocesador. Podemos poner el microprocesador acá para ver qué proceso más consume ahora velocidad de microprocesador. Por ejemplo, esto recorder. Estoy grabando con este recorder ahora este video, por eso sí es normal que se consume. Pero si ves algún proceso desconocido que consume mucho velocidad de tu microprocesador, tenés que investigarlo. ¿Qué procesos es? Entonces, ¿cómo investigar si no conoces? Puedes lo mismo marcar este proceso, por ejemplo, vamos a este proceso y más abajo, cuando tocas botón derecho, más abajo de todo va a estar buscar en línea. Entonces apretas buscar en línea y mismo proceso te va a decir en internet qué proceso es. Si es peligroso o no es peligroso. Y si ves que este proceso es peligroso, puedes eliminar este proceso y investigar más para eliminar directamente esta programita o script que está instalado. Entonces, segundo, buscamos por acá. Como
terminar este proceso, lo mismo. Tenés que tocar con botón derecho este proceso y primero de todo va a salir el menú terminar proceso. Ahora vamos al paso número 3. Otra vez tocamos tecla Windows más R y escribimos este comando. Y podemos ver qué usuarios está en línea y qué usuarios tenemos que puede manejar tu computadora. Y si tenés algún desconocido, por ejemplo, mío, yo tengo instalado Codec, que me ayuda a manejar esta computadora, por eso yo sí conozco este Codec como usuario o administrador de esto, pero si no conoces, tenés que ir por acá y quitar permiso para este usuario y después investigar que está instalado. Y por último, vamos a ejecutar escaneo oculto de Windows. Para esto, otra vez tocamos tecla Windows R y ponemos este comando. Esta ventanita es herramienta oficial de Windows y va a ayudar a nosotros a eliminar algo malo, alguna programita mala que está instalado, algún script malo que está instalado. Y acá puedes elegir revisación rápida, revisación completa o personalizada. Y si encuentra algo, esta herramienta de Windows va a eliminar automáticamente. Yo no voy a hacer esto ahora porque estoy filmando video, pero ustedes pueden poner primero, por ejemplo, rápida, búsqueda rápida, aceptar siguiente y empezar. Y no olvidamos que siempre tenemos que tener un antivirus activo en su computadora. Y quería avisar a algunos suscriptores míos que si usa Windows y tiene esto antivirus de Windows, que ya viene con Windows y está instalado, no hace falta instalar otros antivirus. No va a ayudar si usted va a tener este antivirus, más instala Avast antivirus, más otros antivirus. Encontraba algunas computadoras que está instalado hasta 5 antivirus. Puedo decir que si vas a instalar mucho antivirus va a poner mucho más lento y aparte no va a revisar ni uno porque parece que tenemos mucho antivirus, pero por general todos estos antivirus van a empezar a revisar cada proceso que ejecuta en computadora y va a molestar uno a otro. Entonces no va a revisar ni uno completamente. Esto va molestando uno a otro y si más antivirus tenés al mismo tiempo instalado, peor para tu computadora. Te recomiendo dejar uno solo y siempre tener actualizado y periódicamente revisar su computadora y sus archivos. Espero que sea útil esto para mis suscriptores. Por eso ponemos like a este video. Chao y hasta próximo.